Dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Mira, hermanos, esta es una de las palabras muy fuertes, hermanos, muy dura. Dios le está advirtiendo a Adán de un problema muy serio, un problema demasiado serio. Dice: mira, Adán, el día que de él comieres, morirás. Yo no sé si Adán tenía idea de lo que significaba la muerte. Yo no sé si él tenía información acerca de lo que era morir. Obviamente, mira, Adán, Dios le dijo: vas a morir el día que comieras de este árbol, pero él no había visto la muerte, o sea, no la había experimentado con ninguno de los suyos. Yo no sé si Adán sabía acerca de este problema, pero era un problema muy serio, hermanos. Yo creo que cuando él experimentó comer de ese árbol del que se le prohibió, yo creo que él empezó a experimentar lo que significaba esa palabra muerte. Y podemos ver que cuando ellos comieron del fruto, obviamente se perdió la comunión con Dios. Lo primero que él perdió fue la comunión, al grado de que ellos fueron echados del paraíso. Ya Jehová dice en la Biblia que él se paseaba cada día en el huerto. O sea, él habitaba con ellos. Obviamente ellos platicaban con Dios, pero una vez que ellos cayeron, fueron echados de ese lugar santo y ya no pudieron regresar. Y pienso en ese Adán, hermanos, que él empezó a experimentar las agonías de lo que produciría su muerte, porque él mismo, yo pienso, él se pudo dar cuenta que es estar alejado de Dios, que Dios en señal de castigo se apartó de ellos, que había una condenación, sí había una manera de sufrir, porque empezamos a ver cómo entró el dolor en sus vidas. Por ejemplo, Adán experimentó la muerte de su hijo Abel. Yo creo que cuando él vio o supo que Abel era muerto, él se pudo dar cuenta la grande tragedia que cometió al haber comido de ese árbol, cómo entró el pecado en la vida de ellos. Yo creo ellos empezaron a ver a sí mismos más frágiles, ahora sentían más el dolor, ellos mismos sentían que perdían salud y vigor, y que su cuerpo empezaba a menguar, que todo aquello como fue criado se empezó a perder, pero era porque la muerte estaba haciendo estragos lentamente en sus vidas. Ellos ya habían perdido la comunión y ahora estaban sujetos a la concupiscencia, al pecado, y estaban pagando el precio del pecado. Y pienso eso es muy lamentable, porque él pudo darse cuenta no solamente en él o en su esposa, sino también en sus hijos, cómo se estaban corrompiendo con una facilidad, cómo cada día se apartaban más de Dios. Yo creo que eso sí es lamentable. Es más, Romanos 5:12 dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró por un hombre, y por un hombre dice que entró la muerte, y así pasó a todos. Mira, la muerte cambió el panorama, hermanos.
de todos los seres humanos. Cambió el destino que Dios había trazado solamente por un delito, por haber caído. Mira, entró la muerte a este mundo y usa el pecado como un aguijón. Y mira, yo creo que la muerte, es más, mucha gente no quiere hablar de la muerte porque le causa horror. Y sí es de dar horror, hermanos. Pues ¿quién se agrada de la muerte, de ver a uno de sus amados que muere? Cuando una persona se siente mal y luego va al doctor, luego el doctor le dice, mira, tienes un problema muy serio, vas a morir. Yo creo que en cuanto reciben esa noticia, hermanos, cambia todo el panorama. Todas sus planes se vienen abajo. Yo creo salen de esos consultorios, salen con un espíritu quebrantado, con un nudo en la garganta, con angustia, con mucha incertidumbre de qué va a pasar con la vida que tienen, porque ya el pronóstico dice, mira, te quedan pocos días. Qué triste, porque ahora viven con temor, mucho miedo. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Como aquellos sentenciados a muerte, miraba unos videos de las reacciones de esos hombres que el juez dice está sentenciado a la pena de muerte, y su sangre se ve que baja porque se ponen pálidos, no pueden creer, están tan agobiados a ver que tarde o temprano van a ser ejecutados. Porque sí es triste, hermanos, ver a los que amamos, que son separados de nosotros. Sí es triste la muerte. Yo pienso en aquellos que están agonizando, saben que van a confrontar a un Dios vivo, que su conciencia les va a acusar ante el tribunal del Señor. Qué triste cuando viene la muerte y no tienen la salvación, hermanos. Entonces, mira, van a ser atormentados para siempre jamás. La muerte nunca trae nada bueno, hermanos. El que se va lleno de angustia, de dolor, de agonía. Y los que se quedan al llanto, a la tristeza, a la tribulación, porque ya no verán más a sus finados. La muerte separa al hombre, hermanos, de sus obras, de sus amados, de lo que ellos quieren en este mundo. Siempre la muerte ha traído dolor a los seres humanos. Pero mira, hermanos, aquí dice la Biblia, habla de una muerte que trajo paz, que trajo esperanza, que trajo vida eterna, y fue la muerte de Jesucristo. Amén. Es cierto, como leía el hermano allí en Hebreos 5, que decía que el mismo Señor Jesucristo sentía mucho miedo, hermanos. Él está orando, rogando al que le podía librar de la muerte, hermanos. Nuestro amado Señor Jesucristo estaba temblando, estaba sudando grandes gotas como sangre, hermanos. Estaba tan agobiado, tan angustiado, tan triste, estaba abatida su alma, porque iba a pasar por el trago amargo de la muerte. Que se me hace algo terrible, hermanos, que el autor de la vida, hermanos, iba a morir. ¿Te imaginas? Es el autor de la vida, es el que crió la vida, pero ahora él va a pasar por la muerte, hermanos. Uno se da cuenta qué tremendo es el pecado. O sea, Dios no estaba bromeando cuando le dijo a Adán, ya que de él comieres morirás. O sea, era una palabra horrible, hermanos, escuchar, moriré. ¿Qué significa morir? Pues mira, es el terror de los seres humanos. Dice en Hebreos, capítulo 5, versículo 7, el cual en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue oído, hermanos, dice la Biblia. Y sí vemos que Dios lo escuchó, hermanos, porque Él lo resucitó, hermanos. O sea, la muerte no lo pudo retener. Él resucitó, hermanos. Amén. Mira, Él venció la muerte. Dice en el capítulo 2, versículo 9. Pero vemos coronado de gloria y honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, el cual, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicción al autor de la salud de ellos. Mira, hermanos, dice la Biblia, convenía que ese autor fuera consumado por aflicciones. ¿Con qué razón, hermanos? ¿Qué es la razón que él fue abatido, que fue atribulado, que fue consumido en el padecimiento? Mira, no fue más que para librarnos, hermanos, de la misma muerte. Todos nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de saber de la vida eterna, no nos parecía nada grato escuchar de la muerte, porque muerte significaba en nosotros la condenación, el sufrimiento, el tormento en el infierno, y había mucho temor. Por eso muchos no quieren hablar de la muerte, porque tienen temor a ella. Dice el versículo, por ejemplo, el versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Yo antes así estaba, hermanos, estaba sujeto a esta pena, al temor, hermanos. Pero mira, gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros, envió un Salvador que pagó el estrago de la muerte para librarnos a nosotros de ese pavor, hermanos, del temor que había sobre nosotros. Créeme, hermanos, usted va a ir al cielo. Amén. Ve, ya no vemos la muerte como algo de terror. Es obvio que un día tenemos que irnos de aquí. Esta no es nuestra casa, hermanos. Dios nos ofrece un lugar de gloria, hermanos, allá con Él en los cielos. Pues ¿quién no quiere ir ahí? La muerte quizás en la carne puede hacernos sentir algo de temor, pero ya fuimos librados de ella, porque Jesucristo ya la venció, hermanos. Por eso en esta noche le doy gracias al Señor. Porque mira, yo no lo esperaba, pero Él nos ha librado de la muerte, y de la muerte eterna, hermanos, de la misma condenación. Gloria sea a ti, Señor Jesús, por haber hecho tan grande cosa sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén.